Detente, solo un momento. Cierra los ojos y respira profundo. Puedes sentirlo. Ese aroma que viene de algún lugar lejano de tu memoria. Huele a masa de maíz calentándose sobre el comal de barro. Huele a canela y piloncillo derritiéndose. Huele a limón recién cortado mezclado con chile piquín. Huele a tu infancia. Ahora escucha. ¿Lo oyes? Es el grito del nevero que se acerca por tu calle. Nieves, nieves de limón, de fresa, de mango. Es el silbato del camotero perforando la noche. Es el sonido de las tortillas aplaudiendo entre las manos de tu abuela. Es la campana del paletero que hace que tu corazón de niño empiece a latir más rápido. Hubo un México donde los sabores no venían en empaques sellados ni se pedían por aplicación. Un México donde cada bocado contaba una historia, donde cada dulce era un tesoro, donde la comida no solo alimentaba el cuerpo, sino que nutría el alma. Y tú lo conociste, tú lo probaste, tú lo viviste. Hoy no vamos a recordar simplemente, hoy vamos a saborear. Vamos a dejar que nuestra lengua recuerde lo que la mente ha guardado por décadas. Vamos a volver a ser esos niños que corrían con monedas sudadas en el puño, persiguiendo el carrito del nevero. Vamos a sentarnos otra vez en la mesa de la abuela, con el estómago vacío y el corazón lleno de anticipación. Prepara tus sentidos. Lo que viene no es solo nostalgia, es un banquete de recuerdos. Es el sabor del México que nos hizo quienes somos. Bienvenido a la mesa de tu infancia. El primer plato está por servirse. Primera parte. Las nieves de Cielito Lindo. El verano de los años 70 tenía un sonido particular. No era solo el canto de las chicharras, ni el murmullo de los ventiladores trabajando a toda capacidad. Era una voz, a veces ronca, a veces cantarina, que se elevaba sobre el calor. Nieves, nieves, lleve sus nieves. Y con esa voz llegaba la salvación. El nevero era un personaje casi mitológico en las colonias mexicanas. Aparecía cuando el sol estaba en su punto más cruel, empujando su carrito de madera pintada, con esas ruedas que rechinaban anunciando su llegada desde cuadras de distancia. Llevaba sombrero de palma, camisa de manta empapada de sudor y una sonrisa que prometía alivio. ¿Recuerdas la emoción de escucharlo acercarse? Ese momento en que dejabas lo que estuvieras haciendo, corrías hacia tu madre y con ojos suplicantes pedías, ¿me das para una nieve? A veces la respuesta era sí, a veces era al rato, a veces era ya te di ayer. Pero cuando era así, cuando esas monedas caían en tu mano, salías volando hacia la calle como si te persiguiera el mismísimo diablo. El carrito del nevero era un cofre del tesoro refrigerado. Bajo esa tapa de madera, envueltos en periódico y hielo de marqueta, descansaban los botes metálicos que guardaban los colores del arco iris congelado. Cada bote tenía su sabor, cada sabor tenía su color, y elegir era una decisión de vida o muerte para el corazón de un niño. Estaba el limón, verde brillante, ácido y dulce al mismo tiempo, que te hacía cerrar los ojos y fruncir la boca en ese gesto universal de placer agridulce. Estaba el mango, anaranjado como el atardecer, con ese sabor que era como morder directamente la fruta madura. Estaba la guanábana, blanca y misteriosa, cremosa como un sueño. Y para los atrevidos, para los conocedores, estaba la nieve de leche quemada, de mamey, de zapote, de sabores que solo existían en México. El nevero sacaba la pala de metal, la hundía en el bote elegido y comenzaba el espectáculo. Una bola, 2 bolas, a veces 3, si ese día se sentía generoso o si tu cara de hambre era particularmente convincente. La nieve se apilaba sobre el cono de galleta, tambaleándose peligrosamente, desafiando la gravedad y el calor del mediodía. Y entonces venía el momento de la verdad.
La primera lamida, esa sensación de frío extremo golpeando tu lengua caliente, ese estallido de sabor que viajaba directamente al centro de placer de tu cerebro, esa combinación perfecta de textura cristalina, dulzura medida y fruta real que ninguna nieve de máquina podría jamás replicar. Pero la nieve de carrito tenía su drama particular, la carrera contra el tiempo. Bajo el sol de los 70, cada segundo contaba. La nieve empezaba a derretirse casi inmediatamente, escurriendo por el cono, bajando por tus dedos, manchando tu playera. Era una batalla que estabas destinado a perder, pero que peleabas con gusto. Los niños de aquella época desarrollamos técnicas de supervivencia. La rotación constante del cono para atacar los escurrimientos, la lamida rápida alrededor de la base, el mordisco desesperado cuando la situación se volvía crítica, y al final, siempre al final, la recompensa suprema, comerse el cono empapado de nieve derretida, esa galleta que había absorbido todos los sabores y se había convertido en postre del postre. Terminabas con las manos pegajosas, los labios pintados del color de tu elección y una felicidad absoluta que solo un niño puede sentir. No había preocupaciones de calorías, de azúcares añadidos, de ingredientes artificiales. Solo existía el momento, el sabor y la promesa de que mañana, si tenías suerte, el nevero volvería a pasar. Las nieves de los carritos no solo eran un producto, eran una institución social. Alrededor del nevero se formaban corrillos de niños, se hacían amistades, se intercambiaban lamidas para probar otros sabores. Se establecían jerarquías basadas en quién podía comprar la nieve más grande o el sabor más exótico. Hoy, en algunas colonias de México, todavía pasan los neveros con sus carritos. El grito sigue siendo el mismo. Los sabores siguen siendo parecidos, pero algo ha cambiado. Quizás somos nosotros. Quizás el sol ya no calienta igual. Quizás nuestras papilas gustativas adultas han perdido la capacidad de sentir esa magia pura. O quizás, solo quizás, esas nieves sabían mejor porque las comíamos con el hambre de la infancia, con la inocencia de no saber que algún día serían solo un recuerdo, con la certeza absoluta de que el verano era eterno y los neveros pasarían para siempre. Segunda parte. El pan de elote. Había un momento específico en las tardes de los años 70 en que el tiempo se detenía. Era cuando el aroma del pan de elote saliendo del horno invadía la casa. Ese olor dulce, terroso, profundamente mexicano, que se colaba por cada rincón y llamaba a todos a la cocina como un canto de sirena irresistible. Tu abuela era la sacerdotisa de este ritual. La veías trabajar con una devoción casi religiosa. Primero desgranaba los elotes, cada grano cayendo en el recipiente con un sonido suave, como lluvia sobre hojas. Sus manos arrugadas por el tiempo sabían exactamente cuántos elotes necesitaba, cuánta mantequilla, cuántos huevos. No había receta escrita, nunca la hubo. El conocimiento vivía en sus manos, en su memoria, en ese sexto sentido que solo desarrollan las cocineras que han pasado décadas frente al fogón. Un poquito de esto, otro poquito de aquello. Era su única instrucción cuando le preguntabas cómo lo hacía. La licuadora rugía mientras los granos de elote se convertían en esa masa cremosa y amarilla. El olor ya empezaba a despertar, tímido todavía, prometiendo lo que vendría. Tu abuela agregaba el azúcar lentamente, probando, ajustando, buscando ese punto exacto de dulzura que solo ella conocía. Luego venía la mantequilla derretida, brillante como oro líquido, los huevos, batidos con energía, la canela, ese toque secreto que diferenciaba su pan de elote de todos los demás. La Royal para darle ese levantamiento perfecto.
Todo se mezclaba en una danza de ingredientes que culminaba en una masa de color sol. El molde engrasado esperaba. Tu abuela vertía la mezcla con cuidado reverencial, alisaba la superficie con la espátula y lo introducía en el horno con un gesto que parecía una ofrenda. Ahora hay que esperar, decía, como si esperar fuera la parte más difícil del proceso. Y lo era. Los siguientes 40 minutos eran una tortura exquisita. El aroma iba creciendo, expandiéndose, volviéndose cada vez más insistente. Tu estómago gruñía, tus ojos se fijaban en el horno como si pudieras acelerar el tiempo con la mirada. Tu abuela te corría de la cocina. «Vas a hacer que se baje», advertía, como si tu presencia ansiosa pudiera arruinar la magia. Y entonces, finalmente, llegaba el momento. El horno se abría y una nube de vapor aromático escapaba hacia el techo. Ahí estaba, dorado y perfecto, el pan de elote. Su superficie ligeramente agrietada, brillante por la mantequilla, despidiendo ese calor que era como un abrazo comestible. Tu abuela lo dejaba reposar unos minutos, los más largos de tu vida. Luego sacaba el cuchillo, cortaba el primer pedazo y te lo servía en un plato de peltre. Todavía humeaba, todavía estaba casi demasiado caliente para comer. Pero no podías esperar. El primer bocado era trascendental. Esa textura húmeda y esponjosa, ese sabor donde el elote era protagonista pero el azúcar y la canela lo abrazaban perfectamente. No era un pastel común, era algo único, algo que solo existía en México, algo que llevaba en cada migaja la historia de la milpa, del maíz sagrado, de las generaciones de mujeres que habían horneado este mismo pan desde tiempos inmemoriales. Comías sentado en la mesa de la cocina, con la televisión en blanco y negro, murmurando de fondo. A veces tu abuela te servía un vaso de leche fría para acompañar. A veces simplemente te miraba comer, con esa sonrisa de satisfacción que solo tienen las abuelas cuando alimentan a sus nietos. El pan de elote no era solo comida. Era amor horneado a 180 grados. Era tradición que se pasaba de mano en mano, de generación en generación. Era la prueba de que los mejores manjares no necesitan ingredientes exóticos ni técnicas francesas, solo maíz de la tierra, manos sabias y muchísimo cariño. Hoy, cuando encuentras pan de elote en alguna panadería o lo preparas siguiendo alguna receta de internet, algo falta. Sabe bien, sí, pero no sabe igual, porque el ingrediente secreto de tu abuela no era la canela ni la mantequilla, era ella misma, su presencia, su cocina, su manera de hacer que cada bocado supiera a hogar. Tercera parte, la tortilla casera. Si cierras los ojos y piensas en el sonido de México, probablemente escucharás el aplauso, no el aplauso de manos humanas celebrando algo, sino ese otro aplauso más suave, más rítmico, más antiguo, el sonido de la masa de maíz siendo palmeada entre las manos de una mujer, convirtiéndose en tortilla. En los años 70, en muchas casas mexicanas, este sonido era el despertador natural. Antes del primer rayo de sol, antes de que el gallo cantara, las mujeres de la casa ya estaban frente al comal, transformando el maíz en el alimento sagrado que sostendría a la familia durante todo el día. El proceso comenzaba la noche anterior, cuando el maíz se ponía a cocer con cal en una olla grande. El nixtamal, así se llamaba, reposaba durante horas, ablandándose, preparándose para su metamorfosis. Por la madrugada, ese maíz cocido se llevaba al molino del barrio, donde una máquina ruidosa lo convertía en masa fresca. Algunas casas tenían su propio metate, esa piedra volcánica ancestral donde las abuelas más tradicionales molían el maíz a mano, de rodillas, con un movimiento de vaivén que parecía una oración. El sonido del metate era el latido del corazón de México,
un ritmo que había sonado igual durante miles de años, desde los tiempos de los aztecas. La masa llegaba a casa envuelta en un trapo húmedo, cálida todavía, con ese olor inconfundible a maíz vivo. Las manos de tu madre o tu abuela tomaban una bolita, la colocaban entre dos plásticos y comenzaba la magia. Podían usar tortillera de madera para aplanarla o simplemente sus palmas, con esa habilidad que parecía sobrenatural. Plas, plas, plas. El sonido de la tortilla formándose, cada palmada la hacía más redonda, más delgada, más perfecta. Las manos expertas sabían exactamente cuánta presión aplicar, cuándo girar la masa, cuándo estaba lista para el comal. El comal de barro o de metal esperaba sobre la lumbre, alcanzando esa temperatura exacta que solo la experiencia podía calcular. Demasiado frío y la tortilla se pegaba, demasiado caliente y se quemaba. El punto perfecto era un conocimiento que se heredaba, que se aprendía con años de práctica y miles de tortillas echadas a perder. La tortilla cruda caía sobre el comal y comenzaba su transformación final. Primero se ponía opaca, perdiendo esa brillantez húmeda de la masa. Luego empezaban a formarse pequeñas burbujas, señales de que el interior estaba cocinándose. El momento crucial llegaba cuando había que voltearla, un gesto rápido hecho con los dedos desnudos que desafiaba el calor. Y entonces ocurría el milagro. La tortilla se inflaba. Como un pequeño globo de maíz, se levantaba del comal, hinchándose con el vapor atrapado en su interior. Este inflamiento era señal de una tortilla perfecta, de que la masa tenía la consistencia correcta, de que el comal estaba en su punto, de que las manos que la hicieron sabían su oficio. Una vez inflada, la tortilla pasaba a la tortillera de tela, ese recipiente redondo forrado de manta que las mantenía calientes. Ahí se iban apilando una sobre otra, mientras el proceso se repetía docenas, cientos de veces. Una familia grande necesitaba muchas tortillas, y las mujeres de los 70 podían pasar horas frente al comal sin quejarse. Pero tú no pensabas en eso cuando eras niño. Tú solo sabías que el olor de las tortillas recién hechas era el olor de la felicidad. Te acercabas a la cocina y tu madre o abuela, sin decir palabra, tomaba la tortilla más caliente, le ponía una pizca de sal, la enrollaba y te la entregaba como si fuera un tesoro. Y lo era. Esa primera tortilla de la mañana, todavía humeante, con nada más que sal, era uno de los placeres más puros de la existencia. El sabor del maíz en su expresión más directa, sin adornos, sin distracciones. Mordías y el interior soltaba ese vapor que te calentaba por dentro. La textura era suave, pero con presencia, nada que ver con las tortillas de paquete que vendrían después. Las tortillas caseras de los 70 no eran solo alimento, eran el vehículo universal de la cocina mexicana. Con ellas se hacían tacos de guisado, quesadillas, chilaquiles, tostadas, flautas, enchiladas. Eran cuchara para recoger el mole, servilleta para limpiarse los dedos, recipiente para llevar los frijoles a la boca. En cada comida, la tortillera estaba al centro de la mesa y todos metían la mano para tomar la siguiente. Las tortillas se acababan rápido y muchas veces había que hacer más a media comida. Nadie se quejaba. Era parte del ritual, parte de la vida, parte de lo que significaba ser mexicano. Cuarta parte, los dulces de tamarindo. Había un sabor que definía la infancia mexicana de los 70, un sabor que no existía en ningún otro lugar del mundo, un sabor que era simultáneamente dulce, ácido, salado y picante. Era el sabor del tamarindo transformado en dulce, y era la locura más deliciosa que podías echarte a la boca. Los dulces de tamarindo se vendían en todas partes, en la tiendita de la esquina, en los puestos del mercado, afuera de las escuelas, en las ferias, en cada lugar donde hubiera niños con monedas y ganas de aventura gustativa.
Venían en 1000 presentaciones diferentes, cada una más irresistible que la anterior. Estaban las bolitas de tamarindo natural, envueltas en papel celofán, cubiertas de azúcar y chile en polvo. Al morderlas, explotaban en tu boca con una intensidad que te hacía cerrar los ojos. El tamarindo pegajoso se adhería a tus dientes, mientras el chile hacía que tus labios hormiguearan placenteramente. Estaban las paletas de tamarindo, esos chupetones color café oscuro que podías lamer durante horas. La superficie estaba cubierta de chile piquín que picaba y adormecía, que te hacía salivar y querer más. A medida que la paleta se iba acabando, los sabores se intensificaban, como si el tamarindo estuviera guardando lo mejor para el final. Estaban los rollitos de tamarindo, esas tiras enrolladas que parecían caracoles de dulce. Los desenrollabas lentamente, saboreando cada vuelta, jugando con la comida de una manera que tu mamá nunca aprobaría en la mesa. Estaba la pulpa de tamarindo natural, que venías en bolsitas y que tenías que comer con los dedos, manchándote las manos de un café pegajoso que tardaba horas en quitarse. A veces la pulpa todavía tenía semillas y parte de la diversión era escupirlas lo más lejos posible, compitiendo con tus amigos. El dulce de tamarindo era agresivo. No era para paladares tímidos. El chile te hacía sudar, el ácido te fruncía la cara, la sal resaltaba todo. Pero esa agresión era precisamente el punto. Era un dulce que te retaba, que te preguntaba si eras suficientemente mexicano para aguantarlo. Y los niños de los 70 éramos suficientemente mexicanos. Recuerdo las competencias en el recreo. ¿Quién podía comerse el dulce más enchilado sin tomar agua? Los ojos llorosos, las narices goteando, las bocas rojas, como si hubiéramos besado al diablo. Pero nadie se rendía. El que pedía agua perdía. El que aguantaba más ganaba respeto eterno. Los dulces de tamarindo también eran moneda de cambio en el patio de la escuela. Un dulce grande valía 2 pequeños. Un dulce con mucho chile valía más que uno suave. Las negociaciones eran serias. Los intercambios se sellaban con apretones de manos pegajosas. Después de comer dulce de tamarindo, tus dedos quedaban teñidos de rojo por el chile. Era una marca de honor que llevabas durante horas, una prueba visible de que habías participado en el ritual dulcero. Algunos niños presumían sus dedos manchados como medallas. El regreso a casa después de la escuela olía a tamarindo. Tu mamá te veía la boca roja y sabía exactamente qué habías estado comiendo. A veces te regañaba. Te vas a enfermar del estómago con tanta porquería. Pero sus regaños no tenían convicción, porque ella también había sido niña y ella también había sucumbido a la tentación del tamarindo enchilado. Hoy los dulces de tamarindo siguen existiendo. Las marcas han crecido, las presentaciones se han sofisticado. Hay versiones importadas en tiendas mexicanas de todo el mundo. Pero algo se ha perdido. Quizás es la inocencia de no saber que el exceso de chile podía dañar el estómago. Quizás es la libertad de comer sin culpa. Quizás es simplemente que éramos niños y todo sabía mejor cuando el mundo todavía era un lugar de descubrimientos. Quinta parte, el hot dog al estilo mexicano. Los años 70 vieron nacer una de las más gloriosas fusiones gastronómicas de la historia, el hot dog al estilo mexicano. Lo que llegó de Estados Unidos como un simple pan con salchicha se transformó en nuestras manos en algo completamente diferente, algo más grande, algo que solo podía existir en México. El hot dog gringo era minimalista: pan, salchicha, mostaza, quizás algo de catsup, aburrido, predecible, sin alma. Pero cuando los mexicanos nos apoderamos de él, lo convertimos en una obra de arte callejera que desafiaba la gravedad y el buen juicio.
Los puestos de hot dogs florecieron en cada esquina de las ciudades mexicanas. Generalmente eran carritos metálicos con una plancha al frente donde las salchichas se doraban lentamente, rodando sobre su propio jugo, brillando con la grasa que las hacía irresistibles. El vapor que salía de esos carritos era un canto de sirena para cualquier estómago vacío. El hot dog mexicano empezaba con el pan, pero no cualquier pan. Era un bolillo especial, suave por dentro, ligeramente tostado por fuera, con esa capacidad única de absorber todos los jugos sin desmoronarse. El pan se abría con cuidado, se colocaba en la plancha para calentarse y quedaba listo para recibir su relleno. La salchicha era solo el principio. Encima de ella venía una avalancha de ingredientes que hubiera horrorizado a cualquier purista americano, pero que hacía babear a cualquier mexicano. Primero, la cebolla. No cebolla picada simplemente, sino cebolla guisada en la misma plancha, caramelizada hasta alcanzar esa dulzura que contrastaba perfectamente con lo salado de la salchicha. A veces era cebolla blanca, a veces morada, a veces una mezcla de ambas. Luego, los chiles, rajas de jalapeño que flotaban en vinagre, ofreciendo ese picor que despertaba cada papila gustativa. O chiles toreados, asados directamente en la plancha hasta que su piel se ampollaba y su interior se volvía suave y humoso. Después, el tomate. Rebanadas frescas o tomate picado, agregando frescura y un toque de acidez que balanceaba la grasa de la salchicha. Y entonces venían las salsas, donde el hot dog mexicano realmente se distinguía. Mostaza amarilla brillante, sí, como en el original, pero también mayonesa, aplicada generosamente con una botella de plástico que hacía ese sonido característico al exprimirse. Catsup para los que la querían, y la estrella del show, la salsa verde o roja, picante como el demonio, hecha en casa por el vendedor según la receta de su abuela. Pero no terminaba ahí. El toque final era el chile en polvo, espolvoreado sobre toda la creación como una nevada roja. A veces era Tajín, a veces Miguelito, a veces una mezcla misteriosa que el vendedor guardaba en un frasco sin etiqueta. El resultado era un objeto imposible de comer con elegancia. No había forma de morder ese hot dog sin que algo escurriera, sin que alguna salsa cayera, sin que la cebolla resbalara hacia un lado. Pero esa era parte de su encanto. El hot dog mexicano se comía inclinándose hacia adelante, con servilletas en la otra mano, aceptando que ibas a terminar manchado, y no importaba. Los puestos de hot dogs eran puntos de encuentro social. Afuera de las escuelas, los estudiantes se juntaban a comer y a chismear. En las plazas, las familias hacían fila esperando su turno. En las noches, los trasnochadores encontraban en el carrito de hot dogs la salvación perfecta para el hambre de medianoche. Los vendedores se volvían personajes conocidos del barrio. Tenían sus clientes regulares que pedían lo de siempre. Sabían exactamente cuánta salsa le gustaba a cada quien, quién quería extra jalapeños, quién prefería sin mayonesa. Eran custodios de una tradición que se inventaba día con día. Comer un hot dog en los 70 costaba unos cuantos pesos, lo que un niño podía juntar con sus domingos. Era comida democrática, accesible para todos, deliciosa sin importar tu clase social. El hijo del doctor y el hijo del albañil hacían fila en el mismo carrito, manchándose con la misma salsa. Sexta parte, las empanadas de camote. En cada mercado mexicano de los años 70, en cada tianguis, en cada esquina donde se congregaba el comercio popular, había una presencia constante: la señora de las empanadas de camote. Sentada detrás de su charola de lámina, cubierta con un trapo bordado, vigilaba su tesoro de masa y dulzura. Las empanadas de camote eran la perfección en su simplicidad. Masa de harina de trigo, relleno de camote machacado con azúcar,
cerradas en medias lunas y horneadas hasta alcanzar ese dorado perfecto que prometía crujencia y suavidad en cada bocado. El camote es un tubérculo humilde. Crece bajo tierra, no tiene la fama del maíz ni el prestigio del chile. Pero en manos de las cocineras mexicanas, el camote se transformaba en algo extraordinario. Hervido, pelado, machacado y endulzado, se convertía en un relleno que era como terciopelo comestible. Las empanadas de camote venían en colores. El camote morado producía un relleno de color púrpura intenso, casi mágico. El camote amarillo era más común pero igualmente delicioso, con un sabor más suave y una textura más cremosa. Algunas vendedoras ofrecían ambos, y elegir era un dulce dilema. La masa de las empanadas era hojaldrada, crujiente, dorada. Al morderla, se rompía en 1000 capas finas que se mezclaban con el relleno cremoso del camote. El contraste de texturas era parte fundamental de la experiencia. Lo crocante contra lo suave, lo seco contra lo húmedo. El toque de canela era obligatorio. Ese polvo marrón espolvoreado sobre las empanadas calientes que agregaba una dimensión aromática imposible de ignorar. Algunas vendedoras eran generosas con la canela, otras más conservadoras, y cada quien tenía su preferencia. Comprar empanadas de camote era un ritual. Te acercabas al puesto, la señora te miraba con esos ojos que habían visto pasar generaciones de clientes, y tú señalabas: 2 de esas, por favor. Ella tomaba una bolsa de papel estraza, seleccionaba las empanadas con pinzas o con la mano protegida por una servilleta y te las entregaba calientes todavía. El precio era irrisorio. Con un peso podías comprar 2 o 3 empanadas suficientes para una merienda satisfactoria. Era comida de pobres, se decía. Pero qué pobres tan afortunados éramos por poder disfrutar de semejante manjar. Las empanadas de camote se comían sentado en una banca de la plaza, o caminando por el mercado, o en el camión de regreso a casa. No requerían plato ni cubiertos, solo tus manos y tu hambre. Las migajas caían sobre tu ropa y no importaba. La canela te manchaba los labios y quedabas marcado como participante del ritual. Recuerdo a mi abuela comprando empanadas de camote cada domingo, después de misa. Caminábamos juntos por el mercado, ella regateando los precios de las verduras, yo esperando ansioso el momento en que llegáramos al puesto de las empanadas. Era nuestra tradición, nuestro secreto, nuestro momento de complicidad dulce. Las vendedoras de empanadas eran casi siempre mujeres mayores. Habían heredado la receta de sus madres, quienes la habían heredado de las suyas. Era un conocimiento que se transmitía entre generaciones femeninas, un patrimonio gastronómico que ninguna escuela de cocina podía enseñar. Hoy todavía se encuentran empanadas de camote en los mercados mexicanos, pero hay menos vendedoras, menos puestos, menos variedad. Las nuevas generaciones prefieren otros dulces, más modernos, más industrializados, más fáciles de conseguir. Y las señoras de las empanadas van desapareciendo, llevándose con ellas recetas que nadie escribió y sabores que nadie podrá replicar. Pero en nuestra memoria, las empanadas de camote siguen ahí, doradas, espolvoreadas de canela, calientes como el sol de la tarde. Y cuando cerramos los ojos, todavía podemos saborearlas, todavía podemos sentir esa masa crujiente rompiéndose entre nuestros dientes. Todavía podemos ser esos niños que corrían al mercado con monedas en el bolsillo y hambre de dulzura en el corazón. Séptima parte: los chicles de bolita. En el universo de los dulces de los años 70, había una categoría especial reservada para los chicles de bolita.
Esas pequeñas esferas de colores brillantes que venían envueltas en papeles de celofán que costaban centavos, que duraban horas en la boca y que representaban uno de los placeres más democráticos de la infancia mexicana. Los chicles de bolita se vendían en todas partes, en las tienditas de la esquina, guardados en frascos de vidrio sobre el mostrador, en los puestos ambulantes, colgando de hilos como pequeñas frutas de plástico, en las máquinas dispensadoras que había en la entrada de algunas tiendas donde introducías una moneda, girabas la perilla y una bolita colorida caía en tu mano como premio de lotería. Cada color prometía un sabor diferente. El rojo era fresa, el naranja era naranja, el amarillo era limón, el verde era menta, el morado era uva. Aunque siendo honestos, todos sabían más o menos igual después de los primeros 5 minutos de masticación, pero esa promesa de diversidad era parte del encanto. El ritual del chicle de bolita era sagrado. Primero lo desenvolvías con cuidado, guardando el papel brillante porque sí, porque era bonito, porque coleccionar papeles de chicle era cosa seria. Luego te lo metías a la boca y comenzaba la magia. Los primeros segundos eran una explosión de dulzura. El azúcar que cubría la bolita se disolvía instantáneamente, inundando tu boca de sabor artificial, pero delicioso. Era casi demasiado dulce, casi empalagoso, pero te encantaba precisamente por eso. Luego venía la fase de masticación activa. El chicle, que había sido duro como piedra, se iba ablandando con cada mordisco. La mandíbula trabajaba, los molares trituraban, y poco a poco esa bolita de resistencia se convertía en una masa flexible y obediente. Una vez domado el chicle, comenzaban los juegos. Hacer bombas era el arte supremo del chicle de bolita. Sacabas un poco de chicle con la lengua, lo aplastabas contra el paladar, lo estiran formando una membrana delgada y soplabas. Si todo salía bien, una burbuja rosada emergía de tus labios, creciendo, creciendo, hasta que explotaba en tu cara, dejándote restos pegajosos en la nariz. El tamaño de las bombas era motivo de competencia feroz. Había niños que podían hacer bombas del tamaño de su cabeza, proezas de ingeniería bucal que generaban admiración y envidia. El truco estaba en la consistencia del chicle, en la técnica del soplado y en un poco de suerte. Pero hacer bombas grandes tenía sus riesgos. Una explosión mal calculada podía dejarte chicle en el pelo, en las cejas, en lugares de donde era casi imposible quitarlo. Las madres de los 70 conocían bien el remedio: hielo para endurecer el chicle y luego arrancarlo, o mantequilla de cacahuate para disolverlo. Ninguna opción era agradable. Los chicles de bolita también servían para otros trucos. Algunos niños podían masticar varios a la vez, acumulando una masa gigante que apenas cabía en su boca. Otros aprendían a hacer tronidos al masticar, ese sonido húmedo que irritaba a los adultos y divertía a los compañeros. Los más atrevidos pegaban sus chicles usados debajo de las mesas y bancas, dejando su marca en el mundo de manera poco higiénica pero memorable. En el recreo de la escuela, los chicles de bolita eran moneda de cambio casi tan valiosa como los dulces de tamarindo. Te cambio 2 rojos por un morado. Se negociaba con seriedad financiera. Los colores raros, como el azul o el negro, valían más simplemente por su escasez. Había una camaradería especial entre los mascadores de chicle. Cuando alguien tenía uno y tú no, a veces te ofrecía una mascada, un préstamo temporal de su chicle ya usado, que aceptabas sin asco porque así eran las cosas entre amigos. Hoy esa práctica nos parece antihigiénica hasta el horror, pero entonces era muestra de generosidad suprema. El chicle de bolita eventualmente perdía su sabor. Después de media hora, 1 hora, a veces más, lo que quedaba en tu boca era solo una masa insípida de goma. Pero muchos niños seguían masticando por inercia, por costumbre,
porque el movimiento de la mandíbula se había vuelto automático. Algunos campeones presumían haber masticado el mismo chicle durante días enteros. El destino final del chicle era variado. Los responsables lo envolvían de vuelta en su papel y lo tiraban a la basura. Los menos responsables lo pegaban donde cayera, bajo la banca, en la pared, en el piso. Los creativos lo moldeaban en figuras antes de desecharlo. Los guarros se lo tragaban, ignorando el mito de que se quedaría en tu estómago por 7 años. Octava parte. Los sonidos y aromas de la calle. La infancia mexicana de los 70 no solo se saboreaba, se escuchaba. Cada alimento tenía su propio pregón, su propia melodía, su propio anuncio sonoro que te hacía salivar antes siquiera de ver el producto. La calle era una sinfonía de vendedores ambulantes, cada uno con su firma acústica inconfundible. El silbato del camotero era quizás el más icónico. Ese sonido largo, lánguido, casi triste, que perforaba la noche y anunciaba la llegada de los camotes y plátanos asados. El carrito del camotero funcionaba con vapor, y el silbato era producido por la presión que escapaba, creando ese lamento mecánico que podías escuchar a varias cuadras de distancia. ¡Camotes! ¡Plátanos asados! El grito del camotero complementaba el silbato cuando estaba cerca. Aparecía al anochecer, cuando el frío empezaba a morder, y su producto caliente era el antídoto perfecto contra el clima. El camote se vendía en trozos, cubierto de leche condensada y miel, servido en papel estraza que se manchaba de dulzura. El nevero tenía su propio pregón, ya lo hemos mencionado, pero cada nevero era diferente. Algunos gritaban, otros cantaban, otros simplemente tocaban una campana. Reconocías a tu nevero favorito por su sonido específico y sabías si valía la pena correr o si podías esperar al siguiente. El pan calientito. El panadero pasaba en las tardes con su canasta enorme, equilibrada sobre la cabeza o montada en una bicicleta. Llevaba conchas, cuernos, orejas, polvorones, cochinitos de piloncillo. El olor del pan recién horneado llegaba antes que el grito, preparando tu antojo con anticipación aromática. El afilador de cuchillos tenía el sonido más distintivo de todos, esa flauta de pan que tocaba una melodía simple pero reconocible al instante. Cuando escuchabas ese sonido, sabías que podías llevarle tus tijeras desafiladas, tus cuchillos que ya no cortaban. No vendía comida, pero era parte del paisaje sonoro de la calle mexicana. ¡Gas! ¡El gas! El repartidor de gas anunciaba su paso con un grito gutural que se volvió parte del vocabulario urbano. Llevaba los cilindros en una camioneta destartalada y las amas de casa salían corriendo cuando lo escuchaban, antes de que se fuera y las dejara sin combustible para cocinar. El vendedor de tamales tenía su propio ritmo. Tamales oaxaqueños, hay de verde, de mole y de rajas con queso. El vapor salía de su bote de metal mientras caminaba, dejando un rastro de olor que era imposible ignorar. Los tamales de la mañana eran diferentes a los tamales de la noche, cada horario con su propia versión de este alimento ancestral. Elotes, elotes y esquites. El elotero empujaba su carrito con la olla humeante donde flotaban los elotes cocidos. Los servía en palo con mayonesa, queso rallado, chile en polvo y limón. O como esquites, los granos de elote en vasito de unicel, con los mismos condimentos, pero más fácil de comer. El heladero de paletas era diferente al nevero. Traía una caja de unicel montada en una bicicleta o triciclo, llena de paletas de marca, Mimí, La Michoacana, helados Bing. Tocaba una campana pequeña y los niños salían como abejas al panal. Todos estos sonidos se mezclaban en la banda sonora de nuestra infancia.
Eran el reloj de la calle, marcando las horas con comida en lugar de campanadas. Sabías qué hora era por quién estaba pasando. El panadero significaba tarde, el tamaleño significaba mañana temprana o noche, el camotero significaba que ya era hora de meterse a casa. Y los aromas, ¡ay, los aromas! La calle mexicana de los 70 olía a comida desde el amanecer hasta la medianoche. El comal caliente de la tortillería, el aceite de las fritangas, el piloncillo derritiéndose en los dulces, el carbón de las carnes asadas, la fruta picada con limón y chile. Cada cuadra tenía su propia firma olfativa y podías caminar con los ojos cerrados, siguiendo tu nariz hacia el antojo del momento. Novena parte: la comida de fiesta. Las fiestas de los años 70 eran festines que hoy nos parecerían de película. No había presupuestos escuetos ni menús minimalistas. Cuando una familia mexicana celebraba en grande y la mesa era el centro de todo. Los cumpleaños infantiles tenían un menú sagrado que no se podía alterar. Arroz rojo, obligatorio, con su color anaranjado de jitomate y sus verduritas mixtas. Mole, ya fuera rojo, negro o verde, dependiendo de la región y la tradición familiar. Pollo o guajolote bañado en esa salsa espesa que manchaba todo pero sabía a gloria. Frijoles de olla, porque ninguna fiesta mexicana está completa sin frijoles. Y luego estaban los tamales. Docenas, a veces cientos de tamales, preparados con días de anticipación por las mujeres de la familia que se juntaban en una cadena de producción casera. Tamales de dulce para los niños, de verde para los que les gustaba el picante, de rajas para los moderados, de mole para los tradicionalistas. Envueltos en hoja de maíz o de plátano, apilados en ollas enormes que se mantenían calientes durante toda la fiesta. La gelatina era obligatoria y era arte. No una gelatina simple, sino gelatinas de varios pisos, de varios colores, con figuras adentro, gelatinas de mosaico con cuadritos de diferentes sabores suspendidos en leche, gelatinas de 3 leches que se deshacían en la boca, gelatinas tan elaboradas que parecían esculturas comestibles, coronadas con crema batida y cerezas en almíbar. El pastel de cumpleaños de los 70 era generalmente de 3 leches. Ese bizcocho empapado de leche evaporada, leche condensada y crema, que quedaba húmedo y pesado de una manera perfecta. O pastel de cajeta, con esa capa de dulce de leche que pegaba los dientes, pero sabía a cielo. Los pasteles venían decorados con betún de mantequilla de colores, a veces con muñequitos de plástico encima, siempre con velas que el cumpleañero debía apagar de un solo soplido, mientras todos cantaban las mañanitas. Las bebidas de fiesta eran aguas frescas hechas en casa, agua de Jamaica, oscura como vino y refrescante como nada. Agua de horchata, blanca y dulce, con su sabor a arroz y canela, agua de tamarindo, agridulce y adictiva. Se servían en vitroleros enormes con cucharones de peltre, y los niños repetían vaso tras vaso sin que nadie les dijera que ya era suficiente azúcar. Para los adultos había cerveza, tequila y algún ponche si era temporada. Pero incluso los adultos preferían a veces las aguas frescas, porque combinaban mejor con la comida y porque en una fiesta mexicana la comida siempre era la protagonista. Las botanas eran prólogo de la comida principal. Chicharrones de harina o de cerdo servidos con salsa y limón, cacahuates japoneses, esa extraña invención mexicana que nada tenía de japonesa, pero que todos amaban. Pepinos con chile, jícamas en cuadritos, zanahorias en palitos, todo bañado en salsa valentina o búfalo. Y no podemos olvidar los dulces de la mesa, cocadas, jamoncillos, palanquetas, mazapanes, dulces de leche, muéganos. Una montaña de azúcar artesanal
que los niños asaltaban con permiso o sin él, llenándose los bolsillos para el camino a casa. Las fiestas de los 70 duraban horas, a veces días. No había prisa por terminar, no había siguiente compromiso en la agenda. La familia llegaba, comía, platicaba, comía más, bailaba, comía otra vez y seguía hasta que el cuerpo pedía tregua. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, los abuelos contaban historias en un rincón, los tíos discutían de política o fútbol, las tías intercambiaban recetas y chismes. La comida sobrante se repartía al final. Cada familia se llevaba su itacate, ese paquete de sobras envueltas en servilletas y bolsas que garantizaba que la fiesta continuara en casa por varios días más. Nadie se iba con las manos vacías de una fiesta mexicana. Eso hubiera sido un insulto para los anfitriones. Cierre, el sabor de quienes fuimos. Hemos llegado al final de este viaje, aunque en realidad los viajes de la memoria nunca terminan. Siguen ahí, esperando ser recorridos de nuevo, cada vez que un aroma nos transporta, cada vez que un sabor nos sacude, cada vez que cerramos los ojos y dejamos que el pasado nos abrace. Los sabores de los años 70 no fueron solo alimentos, fueron experiencias, fueron conexiones, fueron momentos de felicidad pura que no necesitaban explicación ni justificación. Éramos niños, teníamos hambre, y el mundo nos ofrecía un banquete de posibilidades en cada esquina. La nieve del carrito nos enseñó que la felicidad puede ser efímera y hay que disfrutarla antes de que se derrita. El pan de elote de la abuela nos mostró que el amor se puede hornear y servir en rebanadas. La tortilla casera nos recordó que las tradiciones más antiguas son a veces las más valiosas. Los dulces de tamarindo nos retaron a ser valientes con nuestro paladar. El hot dog mexicano nos demostró que la fusión y la creatividad pueden mejorar cualquier cosa. Las empanadas de camote nos regalaron la dulzura de lo simple. Los chicles de bolita nos dieron horas de entretenimiento por centavos. Estos sabores formaron nuestro paladar, sí, pero también formaron nuestra identidad. Somos mexicanos en gran parte por lo que comimos de niños, por los sabores que asociamos con el amor, con la seguridad, con el hogar. Cada vez que probamos algo que nos recuerda a aquellos años, no solo estamos comiendo, estamos viajando en el tiempo, estamos abrazando a quienes ya no están, estamos volviendo a ser, por un instante, esos niños que fuimos. El México de los 70 ya no existe. Las calles han cambiado, las tienditas han cerrado, los vendedores ambulantes son cada vez menos. Pero mientras nosotros vivamos, mientras recordemos, mientras busquemos esos sabores en los mercados y en las cocinas, ese México seguirá existiendo en algún lugar entre la memoria y el corazón. Así que la próxima vez que escuches el silbato del camotero, si es que todavía pasa por tu calle, sal a comprarle. La próxima vez que veas empanadas de camote en un mercado, cómprate 2. La próxima vez que pase el nevero, corre hacia él como corrías de niño, con el corazón acelerado y la esperanza intacta. Porque esos sabores son más que comida, son quienes fuimos, son quienes somos, son el México que llevamos dentro, dulce y picante y agridulce y perfecto, exactamente como lo recordamos. Gracias por acompañarme en este viaje, gracias por recordar conmigo. Y que tu próxima comida, sea lo que sea, sepa a infancia, sepa a hogar, sepa a ese México de los 70 que nunca dejaremos de extrañar.